¿Qué tal televidencia en Twitch y después en YouTube, si un día lo subimos? Con puidencia, digamos. Acá estamos para otra noche más del Faro del Fin del Mundo. Esta vuelta, bueno, primero pedirle disculpas porque tenemos un poco atrasados con las subidas en YouTube. Sí, o por otro lado, tendríamos que Sí. este programa hacerlo el lunes pasado, pero bueno, Cosas que suceden, sí, ¿no? pasaron cosas. Y bueno, Pasas que cosas que pasan. Sí, pero bueno, vamos a tratar de ser más regulares y salir todos los lunes cada 15 días sí. en función de no tener eventualidades, ¿no? Claro, y la idea sería, al menos en principio, los lunes que no estamos, Los videos. subir los videos a Así que YouTube. tendrían un video editado de esto, de este desastre. Cada 2 semanas. Claro, Y cada 2 semanas streameamos. streameamos con todos los errores así en crudo, Sí, sí, crudísimo. crudísimo total. Bueno, entonces eso en principio. Después, volviendo sobre hoy, contarles para los que escuchen este programa dentro de muchos años Y no entiendan nada. y no pierdan el contexto, que Julian Assange fue hace unos días, digamos, arrestado en la embajada De Ecuador. de Ecuador. En Londres. En Londres. Bien. Empecemos por el principio. Claro, ¿quién es Julian Assange? Exactamente. ¿Y por qué él ¿Y por qué estaba en la ¿Y por embajada? qué estaba en la embajada? Claro. Bueno, Julian Assange, yo no sé su profesión. ¿El chabón es informático? Consulta. Yo sé que últimamente es más bien activista político y periodista, pero Claro. por la realidad de Claro, actual. bueno. Básicamente, él estuvo a La la cabeza de sí, una sí. organización que se conoce como Wikileaks. Exactamente. Que eso seguro que suena. Porque Sí. bueno, se le ha tirado con de todo también. Un poquito Bueno, por demás. Wikileaks pasó a la fama por descodificar un montón de cables que se enviaban desde Estados Unidos a las embajadas o de las embajadas a Estados Unidos. Desde distintos países. Sí. Y bueno, incluso desclasificaron un montón de archivos que tenían que ver con la CIA y algunos del FBI. Y incluyendo algunos videos hermosos donde militares asesinan a gente a sangre fría y cosas así muy, muy complicadas. Sí, jodido. En Asia. Sí, sí. Hay una desde un helicóptero que es Sí, espectacular. Sí, yo lo vi, Sí, muy sí, turbio. sí, es muy feo porque Sí. uno se da cuenta que eso no es un jueguito y No, pero los chabones Sí. parece que sí, que se creen que es un jueguito, Sí. pero bueno. bueno, pero Volviendo. sí, un montón de información muy sensible Sí, que fue liberada y que no le gustó nada a Estados Unidos y Claro. a sus aliados. claro, resulta que Julian Assange estaba en ese momento, o Julian Assange, Sí, como se le quiera decir, yo le voy a decir Julian porque pintó. sí. Eh, Lo argentinizamos un poco. Un poquito, el Juli. Estaba en ese momento paseando, creo, por Londres Sí. y le avisaron de que se venía complicada la situación. Ujú. Entonces, en ese momento, el presidente de Ecuador Sí. le ofrece asilo en la embajada. Que era Rafael Correa en En ese ese momento momento. era Rafael Correa, claro. Claro, que era junto con toda la tendencia latinoamericanista copada y planteaba Populista, la revolución. digamos. Sí, sí, que planteaba la revolución ciudadana y que era, digamos, de avanzada respecto, o por lo menos se enfrentaba mucho a Estados Unidos. Acordémonos que retira una de las bases militares más importantes que tenía Sí, en Ecuador. Entonces, Correa, sí. Claro, Estados Unidos, bueno. Entonces Correa era enfrentado a las políticas de Estados Unidos Sí. y por eso una de las posibilidades más copadas que tenía va a Ecuador. Bueno, resulta que esto, digamos, ¿qué tiene que ver la manguera con la autopista? Sí. ¿Qué tiene que ver la cooperativa con la autopista? Sí. Sí, ¿qué tiene que ver? La idea es, de por sí, bueno, es la filtración de información es un acto puramente tecnológico Sí. y es bastante, es algo que, nada, es muy de este siglo y de fines del siglo pasado. Es algo que se ha mutado en Sí. cosas bastante interesantes y jodidas. Sí.
que ya estaremos hablando de eso. Claro, que dan lugar al título de este podcast, que es justamente... que creo que si se cambió bien, porque a veces que no se cambia bien. Debería ser Big Data. Debería ser Big Data. Bueno, ¿qué es Big Data? ¿Y qué tiene que ver con las redes sociales y con todo? Y con Julian Assange, casualmente, y bueno, y su otro, digamos... Y su amigo Snowden. Y su amigo Snowden, claro. Que tiene que ver mucho con la forma en que se recaba información desde que existe el Internet globalizado, desde que hay mucho acceso a Internet, cómo se utiliza la información, los grandes volúmenes de información que se tiene desde, por ejemplo, redes sociales. Claro. Que muchas veces sin que uno lo sepa toman información de uno, no sé, dónde uno hace clic, qué página te gusta, con quién hablas, desde digamos lo más inocente que podría ser hice clic en una propaganda de no sé de Rexona hasta de qué estás hablando con tu mamá. Y es complicado porque, bueno, nada, toca fibras bastante privadas de la gente, pero es interesante porque es algo que se viene hace mucho y surge en los grandes volúmenes de datos que se consiguen, por ejemplo, en el colisionador de hadrones o en otros lugares, en otros, digamos, centros de avanzada en donde se tiene ese estilo de tecnología. Claro, entonces, ¿qué pasa? O sea, de por sí, el análisis de la Big Data no tiene que ser malo ni bueno. No, simplemente vos tenés una cantidad que es insostenible de datos, porque es una cantidad astronómica, dirían. Sí, es una cantidad infernal de datos. Sí. Bueno, astronómica lo podemos relacionar también con el tema del agujero negro. Pero pero en esa cantidad astronómica de datos, en una cantidad de magnitudes gigantes. Big Data básicamente se le llama a una forma de almacenar y procesar datos medio que todo al mismo tiempo. Vos sabés qué querés hacer con esos datos, entonces tenés una infraestructura de particularmente servidores y centros de cómputo y grandes... Y la palabra clave creo que es algoritmos. Sí, bueno, algoritmos. Pero... Porque, digamos, la idea es darle sentido a todos esos millones de clics y de volumen de información que transita las redes segundo a segundo. Y de manera que te dé un resultado... que te pueda servir para sacar algún tipo de conclusión. Sí, que sea eficiente. Claro, también. Sí, o sea, en eso sería la eficiencia, ¿no? Claro, en vos no terminar con una cantidad infernal de datos, sino con una solución o una respuesta a una pregunta que vos te estabas queriendo hacer, por ejemplo. Entonces vas a poder mover muchísima cantidad de volumen, más que lo que podés sostener. Claro. Procesando algo que vos querés investigar, por ejemplo. Claro, entonces por un lado tenés cosas como decías vos, el colisionador de hadrones. Que son datos de partículas, de intensidades de energía. Y ahora como ha salido esto del, por ejemplo, lo del agujero negro, que son petabytes de datos de puntitos de luz, básicamente. Bueno, todo eso puede ser muy positivo, pero también ha surgido esto que es principalmente a través de Facebook, que tiene que ver con una cantidad de información tremenda generada por usuarios vinculados a redes sociales, ¿no? Claro. Donde aparecen gustos, aparecen cosas a las que se le hace clic, que se le pone me gusta, y donde a partir de eso surgen teorías del psicoanálisis, de la sociología, que buscan darle un contenido para después venderle cosas. O convencer a la gente de cosas o engañar a la gente. Claro. Y ahí es cuando surge esta Big Data asociada a las redes sociales, y donde aparecen amigos como Cambridge Analytica. Claro, bueno. Y ahí es donde sería como el hook con toda esta situación. Particularmente, no tanto Assange,
porque Assange no era de la parte de logística del asunto, Claro. pero más que nada Snowden, que Sí. es otro tipo que tiene una situación muy similar, solo que Está en Rusia. está en Rusia. Bueno, sí, la diferencia grande es que está en Rusia y que él era... NSA directamente, sí, estaba adentro. no solo era NSA, sino que era administrador de sistemas para Sí. la NSA. La NSA es la Agencia de Seguridad de Estados Unidos y lo que el tipo manejaba era un sistema que guardaba información de datos, digamos, sacados de redes sociales, de mails, de todo, Ujú. acerca de toda la gente. O sea, toda la Sí. gente, toda, Hasta digamos, 72 horas de información sobre la gente. sobre todo. O Sobre sea, toda la gente y que si querías guardar información podías investigar a determinada persona por el tiempo que se te cante, sacar la información relevante, pero vos, fotos. por ejemplo, vos ahora querías investigar a una persona en este momento, a menos de que la podías investigar de acá por toda la información que podía tener guardada en un servidor, vos podías agarrar y volver hacia atrás hasta 72 horas y ver qué hizo esa persona en la Durante red. todo ese tiempo, sí. Es una cantidad de información. Sí, y dentro de la cabeza. encima estos sistemas Ujú. destapan, digamos, todo un funcionamiento, por ejemplo, de los celulares, un montón de fallas, o sea, fallas. Puertas desde Volvemos atrás, a sí, si sí. son fallas o son features. Sí. eh, Bugs of feature. si son bugs o features, que acceso directo a la cámara, Sí. al micrófono de tu celular. Y estos sistemas lo que hacían era triangular todo y Ujú. armaban el perfil de una persona. O sea, de Sí. repente vos tenías qué habías hecho durante todo el día, pero con Posiciones, sí, videos de la calle, videos de tu celular, fotos de tu celular, grabaciones de audio, no sé, cosas de Facebook, cosas Sí. de tu cuenta de Google, entonces desde dónde te conectabas, con qué alias, todas las contraseñas de tus cuentas, guardaban absolutamente todo. Y bueno, nada, Snowden en un momento tiene como una cuestión, como Sí. un rayo de lucidez respecto de la situación. Sí, En realidad, como que empieza, a medida que se va metiendo, le empieza a gustar cada vez menos lo que ve. Sí. Y termina diciendo, estamos investigando más a nuestra gente Sí. que a la gente que está afuera. Porque el tipo decía, bueno, está bien, si investigamos a los rusos, si investigamos a China, Sí. está todo bien, pero el 60% de las investigaciones era para propios estadounidenses. Sí. Eh, No, y además, no solamente era para propios estadounidenses, era lo que terminaba pasando o lo que termina pasando con la NSA es que es un organismo dedicado a conseguir información de algunos políticos para apretarlos y para conseguir más recursos. claro. O sea, una red súper perversa, donde nunca se atrapa a ningún contrabandista, nunca se atrapa a ningún terrorista, sino que se utiliza toda esa logística, ese conocimiento de las puertas de atrás, todo ese conocimiento, para ir a investigar a algún político con tal de apretarlo, conseguir alguna información oscura, Sí, apretarlo y después conseguir más recursos para la NSA. sí, O sea, era en definitiva una agencia de apriete al gobierno, sí. financiada por el gobierno. O sea, Financiada por el gobierno, sí. una perversión. Una locura. Sí, sí. Sí, y aparte tenía eso, de que si vos querías... Que sigue siendo así en definitiva, no es que lo cambió. no, no O sea, cambió nada. Snowden lo denuncia, pero Pero sí. minga que va a cambiar, digamos, ¿no? No, hubo algunos proyectos que empezaron a surgir a partir de Sí. ahí. Por ejemplo, el buscador DuckDuckGo empezó a Sí, tener sí, un sí. montón que es el buscador que uso yo. Empezó a tener un montón más de relevancia y hoy en día Sí. está bastante crecido. Sí, es uno de los más fortalecidos con todas estas Sí, situaciones. que es completamente seguro y Y bueno, a partir de eso también la necesidad cada vez más patente de tratar de ver cómo escapar a estos mecanismos de control. ¿Por qué? Porque si dijéramos, bueno, estas agencias están para cuidarnos, buenísimo, pero no. pero no. La verdad que uno como una persona que participa y que es disidente de muchas posiciones de digamos, de gobiernos o de poderes dominantes, Sí. en este momento está en una situación de desventaja. Claro. Está en una claro, situación claro. de desventaja, digamos. Esta idea de la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de pensar y decir lo que uno quiera, en definitiva en la red está bastante limitada con estos mecanismos. Sí.
digo, se lo critica mucho a China, que abiertamente controla las redes, pero no se dice nada de Estados Unidos y de este tipo de organizaciones. Digo, No, que claro. detrás de este discurso de supuesta libertad, te están todo el tiempo vigilando y es como que... Sí, sí. bueno, y conectándolo con otra cosa que también tiene que ver con, bueno, vamos mejor así, me gusta más así. Eh, Dale. Snowden está en este momento en Inglaterra, está todavía Snowden, no, Assange. Snowden, Assange, perdón. No, tuvimos un lapso, no hay Yo- problema. un lapsus ahí Eso lo mental. cortamos después. Sí, sí, sí. Eh, Assange está en este momento en Inglaterra, preso. Ujú. Lo tienen ahí. Y le tienen preparadas unas causas en Suecia que supuestamente, que ya se habían caído, Exactamente. para, para ¿cómo se Para llama? sacarlos para extraditarlo. Para extraditarlo. Lo que quieren es llevarlo a Estados Unidos y matarlo, básicamente. Básicamente, sí. Están Eh, esperando, en Estados Unidos están esperando porque para los estadounidenses es un traidor, digamos. Es un traidor a la patria Sí, y eso en un montón de estados se pena con la la muerte. muerte. Sí, bueno, pero volvamos. Le tienen preparadas causas de acoso sexual Exactamente. que ya se habían caído y se las están levantando de nuevo. El problema que tiene y lo que le está yendo a todo esto le está yendo a favor tiene que ver con otra cuestión que tiene que ver con Big Data y es que ha tenido que ver con el Big Data y es el tema de que en este momento el Reino Unido está en una situación complicada respecto de Europa, Sí, porque se está queriendo salir con este tema del Brexit, que es el sí. Está como una British situación. Exit. Sí, está como una situación de Schrödinger, no está ni adentro ni afuera en este Claro, momento. porque la cuestión es que si vos estás dentro de la Unión Europea tenés un montón de acuerdos a Sí, los que, o sea, acordás un montón de cosas que tienen que ver con el comercio, con el transporte de tu gente sí, con la extraditación y todas esas cosas que. y entre otras cosas con la cuestión de a través de un juicio poder Sí, mandar a alguien, digamos, de una frontera a la de otra. una frontera a la otra. eh, Como si fueran casi lo mismo. O Como sea, si fueran casi lo mismo, claro, como si fuera el mismo juicio sí, llevado de un lado al otro. Y en este momento están en problemas porque no tienen ningún acuerdo con la Unión Europea y ya en algunos casos han dejado de ser de la Unión Europea. sí, Están ahí en el medio, en el limbo. Y en este momento eso le ha servido mucho a Julian Assange. sí. Pero, ¿por qué tiene que ver con Big Data? Resulta que... Ay, no me acuerdo en este momento el nombre de la película, pero el Brexit en parte se logra dar porque hubo un trabajo muy grande de una organización que Sí, fue desmantelada, fue descubierta después, sí, que se llama Cambridge Analytica, sí, la estaba mencionando antes, sí. sí, que la mencionó antes, que, que lo que hacía Sí, era agarrar la información de Facebook principalmente y elaborar estrategias de acuerdo se hacían perfiles. a las tendencias de la Sí, gente, sí. y se generaba. Hay algunos estudios sociológicos que han marcado perfiles de comportamiento a través de Facebook. A partir de esas teorías de perfiles de avanzada, digamos, investigaciones de gente, sociólogos que le hicieron de amor, digamos, ¿no? De Sí, sí, decir, sí, sí. bueno, ¿cómo podemos tomar esta información? Bueno, Cambridge Analytica toma estos papers, genera con esta información, con estas investigaciones, Los perfiles les- para... perfiles para... Que básicamente es tipos de gente, por claro, decirlo sí, de sí, alguna manera. no me acuerdo ahora, pero son 5 niveles que le dan a cada uno Sí. y con eso perfilan. Entonces, Entonces trabajan con o sea, con una propaganda dirigida a cada uno de los perfiles. claro, entonces hacen eso, hacen una estrategia de propagandística para convencer a los distintos tipos de gente Sí. según esa clasificación. Claro, que le ha Y llevado supuestamente, es parte de la victoria de Trump en Estados Unidos, parte de la victoria de Cambiemos en Argentina, tiene que ver con el trabajo de Cambridge Analytica, que- contado por los mismos de sí, sí, gente de por la misma Cambridge. Cambridge Analytica. Sí. O sea, ellos mismos han dicho haber estado relacionados con el gobierno argentino y con el gobierno estadounidense. Sí. Y bueno, nada, la realidad es que hoy en día el tema de Big Data es un tema
muy importante porque, bueno, aparentemente puede generar trabajos sociológicos muy interesantes, porque si le fue efectivo a Cambridge Analytica es porque los datos que se obtienen mediante estos medios son fehacientes, son creíbles y funcionan. Claro, y si Cambridge Analytica lo hizo, ¿por qué no otras organizaciones? Digo, esta es la puerta para el control social de masas. Digamos. Claro, exactamente. Digamos, eso es lo que estamos advirtiendo acá, digamos. Si la población no cambia de alguna manera su forma de comportarse ante la red y ante un montón de cuestiones, estamos frente al sueño de 1984 y del control social de una manera que no lo hubiésemos creído jamás, ¿no? No, sí, o sea, la verdad que Huxley y cosas, ¿cómo se llama? Y Bradbury se estarían quedando cortos. Bradbury, claro, por Fahrenheit, sí, todos se quedarían. Huxley y Bradbury se estarían quedando cortos con sus descripciones porque... de distopías. Claro, el nivel de control cava mucho más hondo. Claro. Aparentemente necesitaron meterse más en la cabeza de la gente. Claro, pasa que lo que descubrieron es que uno frente a Google le hace preguntas que no le haría a nadie más. Uno le pregunta a Google cosas muy internas. Entonces, ¿qué se dieron cuenta la gente? Bueno, usemos esa información tan íntima y hagamos perfiles, y hagamos burbujas de realidad. Claro. Vendámosle a esa gente lo que quiere esa gente, juntémoslos con los que tiene que juntarse. Entonces, si una persona tiene pensamientos medio fascistoides, los voy a juntar con el alt-right, o sea, con la ultraderecha, para que tenga más amigos. Entonces se empiezan a generar nichos de personas que piensan bastante complicado, que antes estaban aisladas. Y más allá de la cuestión que uno puede decir, bueno, hay una cuestión maquiavélica de fondo. Yo creo que ni siquiera va por ese lado, sino que va por una cuestión de que hay que estar prevenidos de que no sabemos qué va a pasar con esto. O sea, el comportamiento es completamente desconocido. Sí. Por un lado, lo que le ha sucedido a la gente de izquierda es que se generaban burbujas de miles de personas dentro de ellas, y entonces, por ejemplo, muchos militantes de izquierda británicos creyeron que les iba a ir bárbaro en las elecciones. Bueno, a todo esto, el Brexit se dio gracias a una votación de toda la población, o de gran parte de la población, que votaban por irse o por no irse de la Unión Europea, y ganó el sí. Ganó el sí de irse a la Unión Europea, más que nada por Londres, que votó casi masivamente. O sea, las grandes urbes. Sí. Porque después las partes periféricas... No, igual en Londres ganó el no. ¿Ganó el no? Sí. Es que Londres es súper progresista. Claro, Londres sí, pero la periferia de Londres... La periferia de Londres... Sí, no, la realidad es que la ciudad es muy sabido que son bastante conservadoras. Y bueno, y fueron... O sea, en parte hay una película que en este momento no me estoy acordando el nombre, que el otro día... El otro día la mencionábamos, ¿cierto? Sí, Dolina la nombró y la vimos acá en casa. Y lo que tiene muy interesante es que, bueno, es eso, es el trabajo de Cambridge Analytica y de cómo, por ejemplo, una de las estrategias que tienen es no concentrarse en los que ya los van a votar o los que no o que saben que seguramente no los van a votar bajo ninguna circunstancia, y concentrarse solo con los indecisos. Claro. Y que los indecisos son los más importantes. Y esto te lleva como a un montón de conclusiones. O sea, la realidad es que el ambiente, digamos, la realidad política, este tipo de cosas la hacen mutar mucho, porque termina siendo una herramienta aparentemente excesivamente útil para con la gente que quiere ganar votos, y termina siendo necesario que todos utilicen esta herramienta, porque si no, no vas a conseguir votos. No, claro. Y al mismo tiempo necesitamos como población rápidamente generar anticuerpos ante esto que nos está pasando. Claro. Digo, lo que pasa es que la población tampoco está advertida. Y bueno, uno hace este pequeño esfuerzo de este podcast justamente en función a advertir sobre la problemática de
La tecnología en parte. Sí, de la tecnología, de saber cómo comportarse ante la tecnología, que es Ujú. algo... A ver, lo que uno tiene que contar, para mí, ser objetivo, si se puede dentro de todo, es uno no le puede decir todo a la red social. Uno tiene que construir perfiles. O sea, Claro. tiene que mostrar a la red social, a Google, algo que quiera mostrar. Y no tiene que decirle todo, no tiene que desvestirse frente a esa red social o frente a ese buscador. Porque Sí, si no, claro. Lo, sonamos. si no, uno termina siendo víctima de este tipo de manejos. Claro. Lo que yo creo es que lo que habría que poder lograr es que la población comprenda o sea, a ver, eh, pueda, eh, Ser consciente. sí, ser consciente de sí mismo sin necesidad de depender de la computadora, de internet como un apéndice de su cabeza más que nada. Porque uno puede decir, bueno, la verdad que hoy en día sin internet uno no podría buscar información, Claro. o sea, hoy en día es una herramienta infernal para estudiar, para aprender cosas nuevas, pero todo lo que es conocimiento formal. La realidad es que cuando uno le empieza a meter la parte sentimental Claro. y uno empieza a aprender a pensar a través de internet, se empieza a complicar la situación, Sí. porque uno le está poniendo parte Uno tiene que guardar las reservas que tiene con respecto a la sociedad cuando uno sale a la calle, que uno tiene reservas, claro, en la misma reserva que uno tiene que tener cuando uno se exactamente. maneje en la red. Tratar a Google como si fuera un tipo que se llama Juan Carlos Google, más o Sí, menos. O sea, efectivamente. vos a Juan Carlos no le vas a decir cuáles son tus miedos más íntimos, cuáles son tus preocupaciones Que estás deprimido hoy, que no te sale de que nada. no te sale nada. Sí. Es un problema, qué sé yo, es un problema que es complicado, es muy complicado. Yo no- Sí. No, no, pero amén de las complicaciones, es esto, digamos, es entender. A ver, por un lado la batalla de la privacidad está perdida. Vamos a Sí. decir. Entonces, seamos más inteligentes. Sí, Tomemos, que la cabeza sea privada. claro, sí, sí. Tomemos una estrategia ante esa falta de privacidad. Es bueno, si la privacidad entonces va a estar en crisis frente al uso de las tecnologías, decidamos qué parte de mi privacidad va a estar fuera y qué Claro, parte no. claro. Digamos, la cotidianidad, si yo todos los días, no sé, voy a dejar a la nena al colegio a las 8, no va a estar en Google, ni en Facebook, ni Claro. en nada. Es más, me voy a olvidar el celular en casa, si es posible. Sí, sí, sí. Esas cuestiones tendrían que estar fuera del alcance de las redes sociales. Sí. Y entonces... Y no podemos pretender que la Sí. red social o que las empresas de este calibre Sí. digan, bueno, no. Ni siquiera como una cuestión de que las empresas sean malas de per se, son Sí. grupos de gente Sí, sí, sí. y tienen la forma que se les canta, en Y realidad. después Y puede ser cualquier cosa. Pueden realmente tener intenciones malas, por decirlo de una manera, o pueden llegar a tener otras intenciones y lograr cosas chotas. Mira, en ese sentido les recomiendo a los oyentes la The Corporation, Ah, sí. el documental que lleva a la lógica que tienen las sociedades corporativas, ¿no? Las personalidades jurídicas, Sí. que solamente buscan obtener ganancia. Entonces, la información es poder y es un montón de dinero. O sea, la posibilidad de generar perfiles, venderte a vos ese producto que estás buscando. Vos necesitas un anillo negro en el Sí, no dedo tiene del nada medio. que ver con una perversión de Sí. saber las cosas íntimas de la gente, sino con el hecho de que quieren ganar más plata. Claro, y tener más poder. Y hay que ser conscientes de esto y entender que no podés pretender que una empresa te va a cuidar. Claro. Principalmente es eso, no por una cuestión de que digas, bueno, no puedo hacer cosas que me resulten útiles, no puedo generar, no sé, hay empresas que hacen tecnologías que terminan siendo muy beneficiosas para la sociedad y dicen, bueno, qué bien esta empresa, pero uno no puede pretender
que te van a cuidar la cabeza Sí, principalmente, sí, sí. o van a cuidar tu intimidad Porque sí. porque vino Dios y les No, dio el poder. no, No, entonces aparecen un montón de otras empresas que justamente como DuckDuckGo, que dicen, bueno, vamos a hacer el negocio al revés. El negocio va a ser la privacidad. tu privacidad. Y entonces ahí es donde uno le tiene que dar a la derecha. Sí, Claro. bueno, vamos a buscar la gente de Proton, que hace el Proton Mail, Proton VPN, que son gente que le gusta mucho la privacidad. Vamos a ver DuckDuckGo, vamos a ponerle uBlock Origin o MoveBlock Origin a la compu. Y pequeñas estrategias que van a hacer que nosotros no entreguemos nuestra privacidad Gratis. O sea, en todo caso seamos conscientes de que la vamos a entregar y que del otro lado digan, bueno, está bien. Si vos querés pagar y que nosotros no tomemos las cosas, bueno, perfecto. Pero el tema es que ahora, lamentablemente, con los celulares, por ejemplo, es casi imposible. Es muy difícil. Porque, digamos, la política es no te pregunto, a ver, ¿cuánto querés poner para tener privacidad? No, por default vos vas a entregar tu privacidad. Sí. Y no hay manera de resolverlo, o sea. Y se está trabajando, digo, la gente de Linux viene bastante avanzado con un laburo para tratar de ponerle privacidad a los celulares. Los celulares, sí. Pero por lo menos hoy, el estado de arte del 2019, todavía no lo hemos logrado. No. Y es complicado porque cada vez la gente se mueve más a telefonía móvil y sale de la PC y va más a telefonías móviles. Claro, y la telefonía móvil, como dijimos, el smartphone todavía no... Es completamente inseguro. Sí. Bajo toda circunstancia. El micrófono Sí. es horrible, te está grabando todo el tiempo y la cámara de fotos también saca Sí. fotos todo el tiempo. Y nada más terrible que no poderle sacar la batería al celular. A mí me desespera, digamos, como una situación de... no para. Es como dice después el barbita chico de la GNU, de la Free Software Foundation, se dice que se apaga, pero no se apaga. Sí. Richard Stallman. Stallman, sí. Que ese es otro loquito. Podemos llegar a hablar otro día de eso. ¿De Stallman? Sí. Sí, hay para hablar bastante. Hacemos producción en vivo. Ustedes los que están viendo Twitch ahora saben que nosotros hacemos producción en vivo. En este momento Sí. No nos está mirando nadie, pero bueno. Perfecto. Entonces, pero igual lo levantamos el crudo. Sí. Así El que... crudo se levanta, así que si alguien lo está viendo, no estamos acá. Bien. Pero bueno. Sí, pero bueno, para redondear, porque ya le dimos muchas vueltas, ¿cuál es el asunto? Tenemos en este momento un montón de información dando vueltas por la red. Se está utilizando a través de grandes algoritmos, que son la Big Data, por corporaciones que tienen intenciones de la más variopinta sentido, desde venderte tornillos hasta dirigirte electoralmente o a cualquier tipo de elección que hagas en tu vida. O extorsionar gente, porque eso es muy fácil de hacer con la información que se tiene. Básicamente, nadie está exento. No estamos libres de ninguno de ser todos somos perfilados. Hoy en día todos somos pecadores, y la realidad es que a cualquiera le... Pero como te decía, o sea, la batalla de la intimidad está perdida. Está perdida. Sí, o sea, ese es así. Uno tiene que dar por perdida esa batalla. Por perdida la batalla. Entonces, la única que nos queda es decir, bueno, ¿qué perfil? Sí, ¿qué cosas voy a dejar para mí? Sí. O sea, y fin, digamos. Sí, y ya está. Y no queda más nada, porque cuando uno busca algo en Mercado Libre, ya automáticamente lo sabe para el resto de tus días. O sea, lo vas a ver Google, Facebook y todo lo demás. Sí. Entonces, porque además está completamente carterizada toda la red, y digamos muy pocas manos, como pasa con todo lo que toda la producción y todo lo que hay en este mundo. Sí. Termina habiendo muy pocas manos y todas comparten la información entre ellas, porque de alguna manera se benefician. Entonces, ante esa situación, tengamos cierta privacidad para nosotros, cuidémonos, cuiden a sus hijos, cuiden a sus amigos, utilicen todos los mecanismos que tengan para proveerse algún mínimo de seguridad y de privacidad. Y si usted es militante político o periodista
o supone que su información por algún tema particular Es muy importante. es muy importante, fórmese En, vos- en cómo sí, en cómo mantenerla segura. cómo mantener la seguridad, porque de lo contrario va a estar en riesgo. Ah, mira. Esto estaba puesto. Bueno. Igual nos escucharon todos, así que estamos bien. Sí, está bien. Bueno, entonces en 15 días nos vemos para otro programa de El Faro del Fin del Mundo. Sí, Así que los que estuvimos aquí, Fernando, Francisco, si no vieron los programas anteriores, sí. nos estaremos viendo. Nos estaremos viendo. Bueno, chau, chau.